presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó
condición. Cuando enemigo Fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me mueve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me mueve, me sostiene, amor sin condición. Gracias por permitirnos entrar en su casa nuevamente y vamos a observar en la palabra de Dios un versículo que tenemos allí en 2 Corintios, la segunda carta que Pablo escribe, capítulo 10, el versículo 1, nos dice así: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pero volvemos a poner nuestra mirada sobre el principio del versículo. Dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Cuando tomamos las cartas de 1 y 2 Corintios, nos sorprende cómo Pablo va tratando de clarificar, corregir y de poner en orden una iglesia que había comenzado 10 años atrás, no más que eso, prácticamente junto con la misma fundación de la ciudad de Corinto, la cual fue refundada en el año 46 por Julio César. Era una ciudad de aproximadamente unos 700.000 habitantes en aquella época, junto al mar Mediterráneo, y era un eje tanto económico como comercial muy importante para la época, especialmente para toda Grecia. Y es en este lugar tan especial donde Pablo, en su segundo viaje misionero, con la ayuda de algunos conocidos nuestros, como eran Silas, el matrimonio de Priscila y Aquila, y aquel joven llamado Timoteo, en un esfuerzo conjunto, logran levantar esa iglesia y de esta manera se establecer en este lugar un lugar de adoración para Dios, en medio de tanta perversión, tanta influencia extranjera y mala influencia en el sentido de las costumbres y culturas que cada uno traía. Y es por eso que se destacan en la primera carta dos palabras que son fundamentales. Una de ellas es la corrección en amor. Y la segunda de ellas es también unidad en amor. Pablo al tiempo ve que estas cosas se han corregido y casi el 75-80% de la iglesia logra reencauzarse, pero no obstante ha quedado un grupo rebelde, un grupo que sigue doctrinas extrañas y trata de influir sobre el resto de las personas, tratando de causar divisiones y demostrar sobre todo de que Pablo no cumplía los requisitos de un apóstol,
que él no estaba en condiciones de ordenar la iglesia, que en otras palabras, no era quien, no tenía la autoridad suficiente como para poder hacerlo. Y es por eso que Pablo se ve obligado a escribir una segunda carta para mostrarles sus cualidades como apóstol y hacerle también una reflexión final y un ruego final para que estas personas vuelvan a reencauzarse y acomodarse nuevamente en el camino del Señor. Es por eso que él usa estos dos términos, estas dos cualidades, estas dos virtudes, podríamos llamar, que encontramos en nuestro Señor para poder decirles de qué se trata. Y en primer lugar usa la palabra mansedumbre, la cual estamos considerando. Cuando vamos a la palabra mansedumbre, encontramos allí en la lista que también el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y allí se nos describe el fruto del Espíritu Santo, el cual está formado por un ramillete de 9 cualidades. La mansedumbre es la octava. Y muchas veces tratando de explicar o enseñar acerca de lo que es el fruto del Espíritu, uno se da cuenta que en las personas o aquellos que van recibiendo esta enseñanza reciben con agrado el poder practicar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, en fin, todo el ramillete. Pero cuando uno llega a esta octava, vemos que los rostros son otros, la actitud es diferente, es como que nos cuesta, rechazamos realmente de entrada, es impopular el tener que practicar la mansedumbre. No es una palabra a la cual estamos acostumbrados a ver ni a utilizar en los tiempos que vivimos, sino todo lo contrario. Nuestra sociedad aplaude a aquel que se revela, a aquel que contesta, a aquel que responde aún sin saber, a aquel que es capaz de enfrentar a quien sea y como sea, a aquel que simplemente dice lo que siente y no le importa si está diciendo la verdad, si está hiriendo a otro o si está maltratando a otro, sino que se trata simplemente de zafar, como decimos comúnmente, la situación y de seguir adelante. Es decir, mostrarnos tal cual somos, tal cual nos parece que tenemos que hacer y decir, y llevarnos por delante a quien sea y como sea. Justamente eso es todo lo contrario a lo que significa esta palabra, mansedumbre. Dijo el Señor también en una oportunidad, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y agregó, para que también el Señor bendiga nuestra vida. Esto está en San Mateo capítulo 11 y el versículo 29. Es decir que para el Señor la práctica de la mansedumbre era algo corriente. Hay muchos que confunden mansedumbre con debilidad, con no tener carácter, con ser a veces hasta un cobarde. Sin embargo, es todo lo contrario. Es ese poder, esa fuerza que nos lleva a veces a callar a pesar de que podemos contestar y decir mucho. A callar para no herir, a callar para no maltratar, a callar para poder seguir adelante con respeto. Es esa fuerza interna que solamente viene empujada por Dios, que viene ayudada solamente por Él. Y el Espíritu Santo lo transforma en una fuerza y un poder increíble, titánico diríamos en nuestros días, para no tener que vengarnos, a pesar de que tenemos mucha más fuerza que el contrario para poder hacerlo. Preferimos pasar o disimular aquello que sabemos que nos están diciendo y que no es cierto, que nos está maljuzgando y que está diciendo de nosotros lo que no somos, pero sin embargo prefiere seguir callado a pesar de la situación, de la circunstancia. Personas que quizás están pasando momentos muy difíciles en su vida y que prefieren permanecer callados y que Dios
sea quien obre en su vida a pesar de todo. Son personas que realmente practican lo que es el fruto del Espíritu. Manifiestan a través de su persona el carácter de Dios y lo que Dios quiere hacer en cada una de las personas para que se parezcan más al Señor Jesucristo. La mansedumbre forma parte y marca a aquel que es una hija y un hijo de Dios. Es por eso que no es ninguna debilidad, no es ninguna tontera, no es ninguna cobardía, sino todo lo contrario. Es una fuerza poderosa que solamente procede de una persona que vive cerca de Dios. Podemos tomar muchos ejemplos en la vida del Señor, pero, por ejemplo, cuando Él estaba allí con la mujer encorvada que hacía 18 años padecía de todo esto. Dice la Escritura que Él la defendió ante los religiosos que venían a cuestionarle que la había sanado en un día que no era el día que había que hacerlo. Sin embargo, el Señor no los enfrentó a los religiosos, sino que los confrontó con la verdad y tuvieron que huir callados. Fue el caso de la viuda de Naín, cuando también llevaban a sepultar a su hijo, el único, y como madre viuda, sufriente, caminando por las afueras de aquella aldea, se encuentra con el Señor. Lo mismo pasó, vinieron los religiosos, cuestionaron la situación y el Señor nuevamente lo defendió. No los enfrentó, sino que los confrontó. Finalmente ustedes recordarán el caso de otra mujer, la mujer adúltera, San Juan capítulo 8. Y allí encuentran a esta mujer que una vez que los religiosos le trajeron ya para condenarla, apedrearla, como era la costumbre según la ley, sale el Señor y les dice: quien esté sin pecado, que sea el que arroje la primera piedra. Uno a uno se fueron yendo. Y el Señor miró a la mujer y le dijo: vete y no peques más. Él, como Dios y no solamente hombre, hubiese podido actuar de otra manera, pero no lo hizo. No cayó con todo el peso de la ley, sino que hizo lo correcto y se mostró corrector en amor, mantuvo firme su postura, no la cambió por nada, pero mostró la misericordia de un Dios amante, de un Dios poderoso, pero a la vez misericordioso. Y recordamos también a la epístola segunda de Pedro, cuando en tantos versículos se nos dice que a pesar del Señor ser condenado y ser llevado a la cruz, tantas veces fue maldecido, sin embargo Él no respondió a ninguna maldición. Fue maltratado, pero sin embargo Él no maltrató a nadie, ni con palabras ni con hechos. Y teniendo que ser el Dios creador, ocupó un trono, el cual fue una cruz de madera, para mostrar allí si mansedumbre hay y manso hay sobre la tierra, que Él venía a cumplir con el mandato de Dios. Y fue con firmeza. No hubo cobardía en ningún momento. No hubo doblez de espíritu, sino todo lo contrario, firme como una roca, dice la Biblia. Fue hasta la cruz y ocupó el lugar que nosotros merecíamos. El ejemplo más grande que tenemos de mansedumbre, la persona más mansa de la tierra, sin ninguna duda, fue aquel que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El practicar la mansedumbre, como la palabra misma nos dice, tiene una bendición sobre nuestras vidas. La segunda palabra que Pablo también está utilizando en este versículo es la palabra ternura.
Y es la primera vez y última que prácticamente se describe al Señor con este término, con la palabra ternura. Creo que para nosotros es un indicador enorme el hecho de considerar al Señor de esta forma, el Señor con ternura. Quiero decirles en primer lugar qué significa ternura. Voy a recurrir a mis extraojos y dice así: se traduce como gentileza, como amabilidad, como suavidad. Algunos agregan con dulzura, con clemencia. Creo que no hace falta recorrer demasiado la Biblia, sino solamente pensar un poquito en aquel pesebre en Belén cuando sus padres tan jóvenes, José y María, observaban en ese pesebre, en medio de animales, en ese lugar que seguramente no era el más indicado, pero allí envuelto en pañales estaba el Señor. Era Dios hecho carne, un bebé, Dios hecho un bebé, carne y hueso, tal cual como nosotros, que venía a salvar lo que se había perdido. Qué ternura, con qué ojos habrán mirado aquellos padres ese bebé que estaba allí en ese lugar. Cuánto pensamiento, cuánto podrían haberse imaginado que esa persona iba a llegar a ser, lo que iba a vivir, lo que iba a decir. Y ellos eran sus padres terrenales. Cuántos ojos de ternura hubiesen tenido ante él. Es la idea de cuando un papá también acompaña a sus hijos, creo que todos lo recordamos, hasta la puerta de una escuela para dejarle allí en manos de un maestro, una maestra, la cual habrá de cumplir una tarea importante en la vida de ellos. Y uno los mira a lo lejos, cómo se ven, cómo se van, y allí los analiza con ternura. Lo mismo podemos decir de tantas otras etapas de la vida, donde vamos a ver cosas semejantes. Pero cuando tenemos que imaginar al Señor actuando con ternura, realmente no hay pasaje de la Biblia donde no podamos ver expresada su ternura, su compasión, su misericordia, su paciencia, su amor. Cuando consideramos la palabra mansedumbre pusimos 3 ejemplos. Bueno, no nos alcanzarían las hojas de los evangelios para mostrar la ternura del Señor. Pero hay uno de ellos que llama poderosamente nuestra atención, y es cuando vamos al capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Y allí encontramos, si aquellos que quieran seguirlo, San Mateo 8, versículos del 1 al 4, el caso de aquel leproso que cuando el Señor pasó cerca de la ciudad de Capernaum, allí le encontró. El Señor bajaba de los montes junto con sus discípulos, toda una multitud que le seguía, y de pronto viene para poder estar cerca del Señor, simplemente un leproso, no sabemos su nombre, no sabemos cuántos años padecía esta enfermedad. Simplemente tenemos 4 versículos en la Biblia que nos muestran este encuentro donde el Señor va a mostrar su ternura. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando aquel hombre se acerca ante Jesús y cae a sus pies, simplemente le dice y lo mira como con sus ojos como diciendo, tengo esta necesidad. Y el Señor y los discípulos en aquel momento quedan sorprendidos, porque el Señor le toca su mano. Y este es el detalle importante, y aquí vemos centrada toda la ternura del Señor. A los leprosos, por ley, no se los tocaba. Eran personas consideradas intocables. Eran personas que tenían que permanecer viviendo fuera de la ciudad. Si se acercaban tenían que hacer ruido para mostrar y demostrar de que estaban enfermos para que nadie se les acercara.
Pero sin embargo, dice la Escritura, el Señor se acercó y le tocó para después sanarle, para cambiar su vida para siempre. Y esto es lo importante. El Señor demostró todo su amor, toda su misericordia, a pesar de lo que otros pensaban. A pesar de que hasta sus mismos discípulos le hubiesen dicho, Señor, no lo hagas, no te contamines. Sin embargo, Él lo hizo igual, porque lo amaba, porque su ternura era tan grande que quería ganar su vida. ¿Qué palabras tan importantes para nosotros hoy? Verlo al Señor como un hombre manso y verlo actuar con ternura. ¿Cuánto necesitamos que Él también nos toque? Que Él también toque nuestra vida, que cambie nuestro corazón, que nos ayude a ver nuestros errores, que nos ayude a arrepentirnos si hace falta de alguna cosa. De poder decirle, Señor, toma mi vida, cámbiame cada día y hazme una persona mejor. Señor, quiero que entres en mi corazón. Reconozco que tú has dado tu vida por mí. Quiero ser una persona nueva. Quiero que me transformes. Transforma mi mente, transforma mi corazón. Hazme una persona nueva. Y el Señor lo va a hacer. Él está dispuesto a poner no solamente su mansedumbre, sino también su ternura. Y llevarnos en sus brazos, abrigarnos para que sintamos su calor, para que sintamos su amor y su misericordia, que como es su promesa, nos acompañará para siempre. Que Dios bendiga nuestra vida y la llene de mansedumbre, a pesar de que nos duela, a pesar de que nos cueste, pero también que con su ternura acompañe cada día nuestra vida. Dios le bendiga. Mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Qué soy yo para que en mí tú pienses y escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Qué soy yo para que en mí tú pienses y escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras.
Buenas noches, hermanos. Quisiera invitarlos a compartir algunos pasajes en las Escrituras antes de que podamos estar bendiciendo el pan y el vino, ¿sí? En este momento tan especial y tan lindo para nosotros los creyentes. Si son tan amables, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, el versículo 15 dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el mismo capítulo, pero versículo 23, dice el Señor Jesucristo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y por último, también en Juan, capítulo 15, versículo número 10, dice la palabra de Dios: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor Jesucristo nos dejó establecido dos mandatos, dos ordenanzas, que es el bautismo y la Santa Cena, la Cena del Señor, que es lo que estamos por celebrar ahora. Estas dos ordenanzas, el mismo Señor Jesucristo, en un acto de obediencia, cumplió también al principio de su ministerio, pasando por las aguas del bautismo y sobre el final del mismo, en la última cena, compartiéndola con sus apóstoles, con sus discípulos, mejor dicho. El Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, tomando forma de hombre, dice la palabra que se humilló y se entregó en un acto de obediencia, siendo que Él no tenía necesidad de hacerlo, sin embargo, como una manera de ejemplo para nosotros, hizo Él primero y cumplió con estos dos actos de obediencia. El bautismo, que nosotros es lo que habitualmente solemos hacer en este lugar, en el bautisterio, que está en esta plataforma, y la cena, compartir la cena, que es lo que hemos de celebrar ahora. Nuestro Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de llevar adelante muchas cenas con sus discípulos, compartir con ellos, pero Él tenía un deseo particular y especial en compartir y celebrar esta cena. Fue allí donde Él le explicó y nos explica a nosotros el significado del pan partido y el significado de la copa que contiene este vino, que nos representa ese cuerpo que había de ser entregado, que había de ser sacrificado, y esa sangre que iba a ser derramada para el lavamiento de nuestros pecados. Como dijimos recién, Él, en un acto de obediencia, llevó a cabo plenamente estos dos mandatos, y nosotros ahora vamos a celebrar la cena y vamos a dar cumplimiento a lo que el Señor Jesucristo nos dejó instituido y lo que Pablo nos muestra en Corintios, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice Pablo: lo que yo recibí del Señor, ¿sí? Y nos relata lo que todos sabemos y conocemos, que el Señor Jesucristo, antes de ser sacrificado, compartió la cena, partió el pan, y es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Antes de entonces de participar del pan, vamos a tener una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos, Señor, por este privilegio que tú nos concedes en este momento y en esta hora, de poder realmente llevar a cabo esto que tú dejaste instituido y que no es nada más y nada menos que una manera de recordar
lo que se hizo un día en favor de todos y cada uno de nosotros. Bendice entonces este pan que en este momento hemos de partir y hemos de distribuir para que todos en cada una de sus familias puedan estar haciendo lo mismo. De igual manera, dice la palabra de Dios que después de haberse cenado, el Señor Jesucristo tomó la copa, la bendijo y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria de mí toda vez que la bebieren.